Vamos a conversar con Enrique Cárdenas, él es presidente de la asociación Signos Vitales. Enrique, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Adán, mucho gusto saludarte. Igualmente, pues lo acabamos de escuchar, la pobreza en México, la pobreza laboral ha aumentado, pero también hay que tomar en cuenta que hay otro tipo de pobrezas, ya las clasifican, ya ni hablar de la patrimonial entonces. Sí, la patrimonial, desde luego, y sobre todo la pobreza extrema ha sido muy golpeada. El Coneval mismo estima que andaremos en más de 30 millones de personas en pobreza extrema, que es alrededor de unas 8 millones de personas más de los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, sí se está recrudeciendo el problema, también se está recrudeciendo la caída de las personas, familias que estaban en clase media y que están cayendo en pobreza. Ahí es en donde se está alimentando mucho la gente en este estado, ¿no? En esta condición, lo cual en general está reflejando pues un empobrecimiento de la población en México. Es al final de cuentas lo que estamos viendo, y como ya se mencionaba en el segmento que acabamos de escuchar, esto varía mucho de estado a estado. Hay estados muy complicados, muy complicados, y su recuperación va a ser todavía más lenta. Enrique, si se dice en esta administración federal que están atacando la pobreza, que están entregando ya el dinero en las manos, que ya no hay intermediarios y que una de las principales banderas es el combate a la pobreza y van primero los pobres, ¿por qué no han funcionado los programas que sí hay? Sí tienen programas en marcha, pero ¿no están funcionando o qué sucede? Bueno, en realidad sí hay programas, está llegando, de acuerdo con una información que tenemos en Signos Vitales de una empresa de mercadotecnia nacional. Se habla de que 4 de cada 10 hogares en el país reciben algún tipo de apoyo por parte del gobierno. Y por el otro lado también vemos que las remesas de Estados Unidos a México están creciendo como nunca. Más de 40,000 millones de dólares hubo el año pasado, y la tendencia sigue hacia arriba. Estos dos factores han paliado en algo el nivel de pobreza, de modo que lo que estamos viendo hubiera sido peor todavía si no tuviéramos esos programas. Ahora bien, también es cierto que estos programas no están llegando necesariamente a quien más los necesita. No sabemos bien a quién. Los padrones de beneficiarios no son transparentes, no conocemos. Vemos que también las becas, por ejemplo, pues van a los jóvenes, pero no van a quienes están perdiendo el empleo. Es decir, no solamente estamos teniendo más pobreza, sino estamos teniendo mucha pérdida de empleo, empleos informales. En Signos Vitales detectamos alrededor de más de 500,000 de empresas cerradas en el último año, y esto implica desde luego pues menor posibilidades de crecimiento hacia adelante. Si junto con eso revisamos lo que está ocurriendo con la inversión sigue con una tendencia a la baja desde fines del 2018, y lo que vemos son tasas muy negativas. En tiempos de la pandemia, digamos, andábamos por 30-35% de caída. Es decir, no estamos teniendo el motorcito que eventualmente nos ayude a salir fuera del sector externo, que sean las exportaciones, estas remesas que están llegando, que paradójicamente, imagínate lo que sucede. En Estados Unidos el gobierno ha dado apoyos a la población y a las empresas para salir adelante, ya ha invertido alrededor de 12 puntos porcentuales del PIB, y muchos de ellos son mexicanos que tienen familia en México y que mandan dinero a México. Entonces, paradójicamente hemos visto que si en México no ha habido los apoyos, sí los ha habido en Estados Unidos, y están llegando a México a través de las remesas, lo cual es muy impactante, me parece. Entonces, está invertido aquí la situación, se está apoyando directamente a la población, pero no se está apoyando a los generadores de empleo, a las empresas, a los empresarios. ¿Por ahí debería de ser el camino? Bueno, una parte del camino sin duda, eso debería estar ocurriendo, y no se está apoyando a todo el mundo tampoco. Es decir, imagínate todo el sector de desempleo informal que perdió su trabajo, que no es fácil retomarlo, que no hay mucha demanda, pues le cuesta muchísimo trabajo salir adelante. Entonces,
como consumidor, digamos, no ha necesariamente recibido los apoyos requeridos. A lo mejor lo reciben quizás algún miembro de la familia, pero eso no quiere decir que llegue al gasto familiar necesariamente. Y tampoco es cierto que lleguen a los más necesitados necesariamente. Solo 7 de cada 10 personas o familias que reciben estos apoyos sociales lo gastan, digamos, en forma inmediata. Hay otros que lo ahorran. Es decir, no son los más pobres los que lo están recibiendo. Y esto, pues, evidentemente no ayuda mucho para la recuperación. Entonces, son los dos elementos: a la gente que realmente lo necesita y 2, a las empresas para poder mantener el nivel de empleo. Lo vimos en el sector automotriz, por ejemplo. Apenas se dio a conocer el dato de que la compra de coches en México había caído 21% en el 2020 y, sin embargo, las exportaciones repuntaron. Esto te da una idea de qué es lo que está haciendo jalar o que está haciendo crecer a la economía. Pues es precisamente el sector externo lo que está logrando empujar a este pequeño sector económico del país. Enrique, ¿hay un modelo que pueda ser exitoso en el país con el paso de los años? Lejos de disminuir, va aumentando la pobreza. ¿Existirá un modelo que se deba seguir, una receta exitosa? Pues mira, sin duda el crecimiento económico es la condición necesaria, quizás no suficiente, pero es indispensable para que la pobreza se reduzca. Si no hay crecimiento económico, no es posible salir adelante. Los programas sociales no son suficientes, nunca serán suficientes el estar repartiendo dinero para salir de la pobreza en forma permanente. Entonces, para poder crecer se necesita invertir. Lo que vemos es una serie de señales negativas hacia la inversión muy poderosas. Esta última que vimos fue precisamente el tema de la ley eléctrica, ¿no? De la industria eléctrica, en donde vamos a entrar en litigios nacionales e internacionales con las empresas que habían invertido en energías renovables, por ejemplo, y que pues ahora difícilmente las vamos a poder tener. Lo mismo ha ocurrido con la ley de extinción de dominio, el equiparar la evasión fiscal o la supuesta evasión fiscal con crimen organizado, también el utilizar las consultas a modo para definir si sí o si no se hace un proyecto. Esto le mete mucha incertidumbre a quien quiere invertir su dinero y realmente prefiere. El último golpe de la energía eléctrica no solamente es con relación a quienes ya invirtieron, sino también a que sabemos que el costo de la energía eléctrica va a ser más alto, tanto porque es más cara la energía eléctrica con combustibles fósiles, como también por el hecho de que vamos a tener que pagar impuestos ambientales a nuestros socios comerciales. Y esto nos va a encarecer el costo de producción, nos reduce competitividad y por lo tanto tampoco va a haber más incentivos a la inversión. Y sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento pues no va a reducirse la pobreza significativamente. Pues Enrique Cárdenas, presidente de la Asociación Signos Vitales, te agradecemos mucho esta conversación con Mega Noticias TVC. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes.